A los 20 años Cruz Elena era una joven y atractiva mujer. Por aquel entonces las maquiladoras empezaron a poblar los alrededores de Ciudad Juárez. Las empresas norteamericanas estaban ávidas de sangre joven para convertir su inversión de capital en ganancias millonarias, mediante la explotación de los jóvenes obreros. Pero el país de los agachados que idealizaron los empresarios gringos ya no era el mismo. Desde principios de los 60 un fuerte movimiento de los trabajadores había empezado a crecer. Además, los levantamientos armados en la Sierra de Chihuahua en 1965 y en 1967 habían demostrado que los trabajadores del campo y la ciudad, especialmente en Chihuahua, no estaban mancos. Una fuerza revolucionaria crecía en todo el país, unificando las resistencias proletarias, la Liga Comunista 23 de septiembre. Cruz Elena formó parte de esa generación de jóvenes obreros y obreras, estudiantes, profesionistas y maestros que en Ciudad Juárez se unieron contra la dictadura priista y por un gobierno de la clase trabajadora. Cruz Elena fue una joven soñadora que, como muchos de su generación, aspiraba a tener otro país, con otro gobierno, con uno que diera oportunidades al más necesitado. Era una mujer que pensaba, en un tiempo en que les estaba prohibido a los jóvenes pensar. En estas condiciones, realizando su trabajo de organización y estudio entre la clase trabajadora, fue detenida el 28 de agosto de 1974 por la policía de Ciudad Juárez. Ese día ella y otros compañeros suyos repartían volantes en una de las maquiladoras de Ciudad Juárez. La policía los detectó e intentó detenerlos. En ese momento el Erito Lara, uno de sus compañeros, esgrimió una pistola para impedir la detención, pero la policía disparó sobre él y lo mató. Cruz Elena y otros 2 de sus compañeros fueron detenidos. Después de unos 2 años en prisión, Cruz Elena salió de la cárcel. Se reconoció su inocencia de los cargos legales que el gobierno le endilgó. Al quedar en libertad se reencontró con Luis Miguel Corral, con quien sostenía una relación sentimental desde tiempo atrás. De hecho, nunca dejaron de tener contacto y de intercambiar información política. Cruz Elena en la cárcel recibía las cartas y envíos de Luis Miguel Corral García por medio de su hermana. La cárcel no la doblegó, por el contrario, pudo estudiar y comprender con más fuerza la necesidad de un cambio social, por lo que no tardó mucho en reincorporarse a la Liga Comunista 23 de septiembre. Junto con Luis Miguel Corral García, uno de los cuadros revolucionarios más destacados de la Liga Comunista 23 de septiembre, realizó una serie de importantes acciones que ponían a temblar a la burguesía. La exitosa y consecuente participación de cientos de militantes de la Liga Comunista llevó a que esta organización fuera atacada con toda la cobardía y crueldad de la dictadura de Luis Echeverría y después de José López Portillo. Así, Luis Miguel Corral sería asesinado el 24 de junio de 1977 y Cruz Elena caería unos meses después en una emboscada preparada por las fuerzas policíacas de la dictadura el 1 de septiembre de 1977. Cruz Elena Montoya Ortiz, junto con Alma Celia Martínez Magdaleno y Juan Manuel Ramírez Duarte, llegaron al mercado Benito Juárez de la colonia Electricistas, en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México. Ellos no sabían que un día antes había sido asesinado por la policía Javier Malo Galindo y que entre sus pertenencias la policía encontró pistas para detener a Roberto Eguía, quien confesó que su hermano de Javier Malo Galindo tendría al día siguiente una cita con Alma Celia y el Guaymas. Tampoco sabían que la persona con la que se vería, horas antes, el Guaymas ya había sido detenido. Así que la cita entre militantes se convirtió en una trampa mortal para Cruz Elena y sus compañeros. Narran los periódicos de la época el heroísmo de Cruz Elena y sus compañeros, quien fue abatida a tiros cuando estaba a punto, según la policía, de arrojarles una granada. Los cuerpos de los 3 combatientes de la Liga Comunista fueron echados a las cajuelas de los carros policíacos y trasladados al campo militar número 1. Ese jueves 1 de septiembre de 1977 la vida de los familiares de Cruz Elena había transcurrido sin contratiempos, pero pronto los alcanzaría una noticia difundida intensamente a nivel nacional. Se hablaba de un enfrentamiento entre guerrilleros y la policía especial llamada Brigada Blanca. La noticia decía que el saldo había sido de varios muertos. Se publicaron sus nombres y apellidos, uno de ellos era el de Elena Montoya Cruz. Tan lejos de la capital del país, la familia solicitó a una amistad que vivía en la Ciudad de México que acudiera a la policía a identificar el cuerpo. Las malas noticias corren y pronto ya sabían que se trataba de Cruz Elena Montoya Ortiz.
Lo que siguió fue hacer los trámites para regresarla a casa. Pocos días después, en una tarde gris y a punto de oscurecer, Cruz Helena llegó a bordo de un avión de la Fuerza Aérea, en una modesta caja de madera en la que se podría haber almacenado cualquier mercancía. Del hangar la llevaron a la funeraria en la que solo estuvieron presentes su padre y su hermana. Rosa María, su hermana menor, narra que en el mes de junio de ese año, 1977, le llegó una carta donde Cruz Helena le contaba que había tenido un hijo al que había puesto por nombre Luis Miguel, que había nacido el día 22 de mayo. También relata que, a finales de junio, mi hermana me marcó por teléfono para contarme que estaba muy triste porque extrañaba a su hijo. Me decía que hacía pocos días que habían asesinado a Luis Miguel Corral. Se escuchaba profundamente triste. Le dije que la quería mucho y se despidió. Nuestra plática fue muy breve, parecía que contaba los segundos. Esa fue la última vez que la escuché. El periodo de lucha armada socialista iniciado en 1965 es parte de la historia de nuestro país. Recordemos a quienes cayeron combatiendo por un mundo mejor para las y los trabajadores. No se ha hecho justicia para estos héroes caídos, pero por lo menos no podemos olvidar a los hombres y mujeres que aportaron su vida para poner fin a la dictadura de la oligarquía, y al hacerlo enseñaron al pueblo de México que es posible vencer. A 48 años de su caída, no olvidamos.